Tras visitar Kanto y Johto, hoy toca analizar cómo sería la Pokédex de Hoenn si todos sus Pokémon tuviesen dos tipos. De los 135 Pokémon presentados en la tercera generación, hay unos 70 que son de un único tipo, por lo que poneos cómodos, coged palomitas y bebida que comienza el cine. Comenzamos ni más ni menos que con los tres primeros Pokémon de la Pokédex, Trico, Grovyle y Sceptile, el único de los tres iniciales de Hoenn que no obtuvo doble tipo. Muchos apostarían seguramente por el tipo dragón, sobre todo porque fue el segundo tipo que obtuvo la mega evolución de Sceptile. Sin embargo, cuando era pequeño yo pensaba que este Pokémon sería Planta Siniestro. Por su diseño y expresión de auténtico Gigachat, aprendí a Persecución al evolucionar a Grovyle y fue una combinación que se introdujo en la propia región de Hoenn con los casos de Shiftry y Cacturne, así que por mi parte la línea de Trico debió ser de tipo Planta y Siniestro. En el caso de los otros iniciales, lo más lógico es que obtuviesen los tipos de sus fases finales, siendo Torchic Fuego y Lucha y Mudkip Agua y Tierra. Llega el turno de las líneas de Puchena y Zigzagoon, los Pokémon de las primeras rutas del juego. En el caso de Puchena y Maillena, mi apuesta segura sería combinar los tipos Siniestro y Normal. Están basados en las hienas y ya hemos visto cientos de ejemplos de Pokémon de tipo normal inspirado en animales, y esto se le suma que prácticamente todos los Pokémon de las primeras rutas suelen ser de dicho tipo. Para el caso de Zigzagoon y Linoone me quedaría con la combinación de los tipos Normal y Tierra. Sería parecido al caso de Typhlosion en Johto, ambos se inspiran en Mustélidos, los cuales son animales que destacan por sus excavaciones y vida subterránea. Además, la combinación de colores crema y marrón de su pelaje le hacen representar a la perfección dicha combinación. Vamos con el bicho de la región, Wurmple. Este caso es complejo. Por un lado, podríamos hacer que Wurmple y Cascoon fueran bicho veneno, ya que estas son las fases previas a Dustox. Sin embargo, Wurmple también podría evolucionar a Silcoon, el cual evoluciona a Beautifly, que combina los tipos bicho y volador. Así que viendo que Wurmple aprende picotazo venenoso por nivel y que tampoco hay muchas mejores opciones, haremos que este combine los tipos bicho y veneno. Si este evoluciona a Silcoon, pierde el tipo veneno por el tipo normal, ya que luego evoluciona a Beautifly, y si evoluciona a Cascoon, mantiene el stat de veneno hasta el final, ya que evolucionaría a Dustox. Lo siento chicos, a este gusano no hay por dónde cogerlo. Seedot combinaría los tipos Planta y Siniestro tal como sus evoluciones, y Shroomish, aunque Breloom acaba siendo tipo Planta Lucha, creo que se le puede asociar más el tipo veneno. Tiene acceso a ataques como polvo veneno o tóxico por nivel. Sus habilidades efecto espora y sobre todo antídoto también guardan relación con dicho tipo, así que en definitiva creo que Shroomish debería combinar los tipos Planta y veneno. Para la familia de Slaking creo que lo que más le pega son los tipos Normal y Lucha por la robustez y fuerza física de la línea. Para Explode y sus preevoluciones lo ideal sería que existiese el tipo sonido, pero con lo que tenemos podrían combinar los tipos Normal y Tierra. La Pokédex de Pokémon Rubí habla de que Explode es capaz de provocar terremotos al levantar su voz, y de hecho tiene acceso a Terremoto por MT y Bofetón Lodo mediante tutor. Tanto Makuhita como Hariyama combinarán los tipos Lucha y Roca. Esto se debe a que ambos solo se pueden encontrar salvajes en cuevas de la región, y que el nombre de Hariyama proviene de las palabras japonesas Haryu, competir, y Yama, montaña. Nosepass combinaría los tipos Roca y Acero tal como su posterior evolución Probopass, y para la línea del Delcatty es evidente que debería combinar los tipos Normal y Hada. Parecido a los casos de Clefairy o Jigglypuff, Delcatty se trata de una especie de gato doméstico con mucho estilo, limpio y con esos aires de Pokémon mono o mascota. Y en el caso de Skitty se dice que se trata de una mascota popular por su dulzura, motivo más que suficiente para otorgarle los tipos Normal y Hada. Para Electrike y Manectric tuve ciertas dudas entre dos tipos. La primera opción era la de otorgarle los tipos Eléctrico y Volador, por el hecho de tratarse de una especie de rayo caído del cielo, especialmente la mega evolución de Manectric. Sin embargo, no terminaba de convencerme, por lo que finalmente opté por que combinaran los tipos Eléctrico y Fuego, mucho más exclusivo. Esto se me ocurrió principalmente por lo que viene descrito en la Pokédex de Pokémon Rubí, donde se menciona que Manectric es capaz de producir incendios con las chispas que suelta. Plusle y Minun combinarán los tipos Eléctrico y Normal. Son los Picaclones de Hoenn, y si Pikachu tenía esa combinación, también los tendrán sus clones de tercera generación. Volbeat e Illumise combinarían los tipos Bicho y Eléctrico. En el caso de Volbeat, su nombre es una combinación de Volt, Voltio y Beetle, escarabajo. Illumise, por su parte, forma su nombre de las palabras Illuminate, iluminar, y Lumise, luz o iluminar en francés. Si a esto le sumamos que el propio diseño de ambos se inspira en una luciérnaga, el cual se trata de un insecto que destaca por la luz que desprende, es evidente que tanto Volbeat como Illumise deberían de haber combinado los tipos Bicho y Eléctrico. Gulpin y Swalot me han generado muchas dudas. Realmente no había nada que le diese sentido a un segundo tipo, así que le voy a dar los tipos Veneno y Siniestro, ya que en la Pokédex de Pokémon Zafiro se menciona que al no tener dientes se traga del tirón cual sea su presa. Aterrador si me preguntáis. Para Wailord y Wailmer, sin duda los tipos Agua y Volador encajan a la perfección. Se tratan de Pokémon que, más allá de una ballena azul, se inspiran en un Zeppelin, de ahí a que su cola se asimila a un alerón de estos dirigibles. Torqual combinaría los tipos Fuego y Roca. Su comparación se trata de un horno de carbón, además de vivir en minas y montañas de la región. Spoink y Grumping podrían combinar los tipos Psíquico y Normal por el hecho de estar inspirados en cerdos. Sin embargo, la Pokédex de Pokémon Rubí y Zafiro hablan de que usan las perlas negras para controlar a los oponentes, y eso de controlar las mentes es sin duda algo cuanto menos siniestro. Por tanto,
tanto, a esta línea les daré los tipos psíquico y siniestro. Spinda debería de combinar los tipos normal y psíquico, por su capacidad de confundir, además de la gran cantidad de coberturas de este tipo a las que tiene acceso. Aunque Trapinch debería combinar los tipos tierra y dragón, creo que este 100% le encaja mejor la combinación de tierra y bicho por su inspiración en las larvas de una hormiga león. Cagnear, en cambio, sí que combinará los tipos de su evolución, planta y siniestro. Para Zangoose y Seviper, dada su conocida rivalidad, me encantaría que combinaran sus tipos entre sí. Además, en el caso de Seviper, las marcas moradas de su cuerpo son en realidad cicatrices, que dan buena muestra de los combates en los que estos enemigos acérrimos se han enfrentado, por lo que tendría sentido que al llevar una parte de su enemigo en sus cuerpos en forma de cicatriz, ambos combinaran sus tipos, siendo Zangoose normal veneno y Seviper veneno normal. Corphish combinaría el tipo agua con el tipo siniestro tal como su evolución, y Fibas y Milotic combinarían los tipos agua y hada por su belleza, representación en el arte del mundo Pokémon y su inspiración en Venus de Milo. Para Castform creo que todas sus formas deberían combinar sus tipos con el volador, por el hecho de flotar y que representan los cambios climáticos, los cuales vemos reflejados en el cielo. Para Kecleon, la primera opción que se me ocurrió fue combinar el tipo normal con el tipo fantasma, por su capacidad para ser invisible a primera vista y su habilidad camaleónica que le permite ir rotando de tipos, aunque también podría sentarle bien los tipos normal y dragón al tratarse los camaleones de una especie de lagarto. No sé chicos, esto era muy difícil, dejadme en los comentarios vuestras opciones. Tanto para la línea de Banete como la de Dusclops creo que lo que más le pega es combinar los tipos fantasma y siniestro. La primera se basa en los muñecos de felpa y aprende un montón de ataques de tipo siniestro por nivel, incluso al evolucionar Super Tabanete aprende desarme como parte de la evolución. Y en cuanto a Duskull y Dusclops, el primero se basa en un Boogeyman, espectros que asustaban y secuestraban a niños, y de Dusclops se dice que si alguien mira hacia su interior será tragado por un agujero negro. Si esto no es siniestro, que me lo expliquen. Llega el turno de Chimecho, el cual podría combinar los tipos psíquico y acero al tratarse de un Furin, una campana de viento japonesa, y Wynaut por su parte combinará los tipos psíquico y lucha, tal como su evolución Wobbuffet. Llega el turno de Absol, el cual creo que sin duda debería combinar los tipos siniestro y hada. Su diseño, pero sobre todo el de su mega evolución, se le relaciona mucho a un ángel caído. Esto le daría sustento al tipo hada, acompañado de la leyenda de tratarse de un Pokémon que alerta de amenazas, hace que la combinación siniestro y hada le encaje a la perfección. Para la línea de Snorunt ha sido bastante complicado decidirme. Para Glalie concretamente había pensado en la combinación de los tipos hielo y roca, ya que la Pokédex de Pokémon Rubí habla de que la coraza de hielo protege el cuerpo rocoso original de Glalie. Sin embargo, no es un tipo que me encaje con la evolución, Snorunt. Se desconoce lo que se esconde en el interior de un Snorunt, sin embargo, si analizamos sus evoluciones, quizás podemos encajarle a toda la línea los tipos hielo y fantasma. En la Pokédex de Pokémon Sol se menciona que Glalie surge de la desazón de los montañeros perdidos en las cumbres nevadas. Para Froslass todos sabemos que se basan en las Yukiona, y que las entradas de la Pokédex de varias regiones mencionan las leyendas que hablan de que se trata de la reencarnación de mujeres que sufrieron un accidente en la nieve. Así que siguiendo la temática de las evoluciones, Snorunt podría tratarse del resultado de un niño desaparecido en las nieves, y de ahí que combine los tipos hielo y fantasma. Para la línea de Clamperl, tanto este como Gorebyss contarán con los tipos agua y hada, mientras que Huntail, la otra línea de la evolución, combinará los tipos agua y siniestro, ya que el hecho de vivir en los abismos marinos le daban más aire de Pokémon siniestro. Evidentemente Lufdik también obtendrá los tipos agua y hada, y viendo su diseño tampoco creo que necesite mucha explicación. Llegamos al tramo final de la Pokédex y para Bagon y Shelgon no nos vale el doble tipo de su evolución final, Salamence. Así que en vista de que solo aparece en la cascada Meteoro, que ambos cuentan con cuerpos bastante rocosos y que su propia habilidad es cabeza roca, la combinación dragón y roca les sienta muy pero que muy bien. En el caso de los Regis, lo que mejor me encajaba era que los tres combinaran sus tipos con el tipo tierra, ya que los tres se encuentran en tumbas ocultas de la región de Hoenn. Y para Kyogre y Groudon este último es muy evidente. Su forma primigenia le otorgaba un segundo tipo y su asociación a los volcanes hacen que la combinación tierra-fuego tenga todo el sentido del mundo para este legendario. Pero para Kyogre la cosa era algo más compleja, así que lo único que se me ocurría era combinarle los tipos agua y hielo. Para ello he tenido en cuenta la cantidad de coberturas que Kyogre aprende de dicho tipo. También he tenido en cuenta su inspiración en una orca, animal que suele preferir aguas frías. Y finalmente para Deoxys creo que lo único que se me ocurre es combinar el tipo psíquico con el tipo veneno, ya que según la Pokédex de Rubí, Zafiro y Esmeralda, este Pokémon se forjó de la mutación de un virus espacial, y virus es igual a veneno, o al menos en mi cabeza. Y así quedaría en la Pokédex de Hoenn si todos los Pokémon tuviesen doble tipo. ¿Estás de acuerdo? ¿Cambiarías alguna combinación? Déjamelo en los comentarios. No olvides reventar el botón del like si te ha molado el vídeo, suscríbete y aquí te dejo un vídeo que conociéndote estoy seguro que te gustará.